Llegó marzo y con él la reactivación del movimiento social. Los estudiantes entran a clases y vuelven a las calles, dándonos una lección de que nunca fueron 30 pesos, sino 30 años. Buenas tardes, bienvenido a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy he invitado a Mauricio Tapia, uno de los representantes del Cabildo Berlín, a conversar acerca del estallido social y acerca del mismo Cabildo Berlín. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Buenas. Mauricio, como escuchaste, nuestro programa del día de hoy va a tratarse básicamente acerca del mismo Cabildo y también del estallido social. Ya quisiera preguntarte, como para hacer una introducción, ¿cuál ha sido la percepción del estallido social en el exterior? A ver, primero que todo es una percepción bastante intensa porque evidentemente desde la distancia lo que acontece en Chile tiene otro tipo de injerencia a nivel emotivo en quienes vivimos fuera del país y entonces se percibe, creo yo, desde dos ejes. Por una parte una profunda admiración y alegría por lo que se está sucediendo, por las transformaciones a las que se está apostando y porque finalmente un país como Chile sea capaz de tomar las riendas de su propia historia y sus propias cosas, y por otro lado también con profunda preocupación y bastante temor por justamente la reacción del gobierno y todo lo que ha seguido sucediéndose con respecto a la violación de los derechos humanos. Entonces aquello es algo que efectivamente nos convoca y nos hace volvernos de alguna manera activos a muchas y muchos desde el extranjero para estar en sintonía con lo que está pasando en Chile. Claro. Por ejemplo, tú hablaste recién acerca de las violaciones de los derechos humanos. Hace mucho tiempo que no conversábamos acerca de eso como sociedad chilena. De un tiempo contemporáneo. Nuestros contemporáneos no vivieron la represión como la está viviendo actualmente. La necesidad de la primera línea, la necesidad de incluso protegerse de los balines, que haya como una cierta de instrucción para salir a la calle. Ya es como que eso se veía que en los años 70, en los 80, y es como llegar y recibir como un golpe a la realidad de que esta historia prácticamente se está repitiendo. Sí, de alguna manera coincido con lo que tú señalas. Por otra parte también hay que olvidar de que cuando nos referimos a derechos humanos son bastante variados y diferentes en cuanto a los derechos de primera, segunda, tercera generación, y Chile incluso más anterior a lo que se viene sucediendo después del 15 de octubre, también ha vivido periodos de violación a los derechos humanos, en lo que compete también a cuestiones vinculadas a los derechos a un medio ambiente, derecho a una representación, derecho a una salud, educación. Entonces, de alguna manera, lo que acontece a fin del 2019 comienza a agudizarse aún más esa manera del Estado chileno, donde se pasan a llevar todo tipo de derechos humanos desde la primera, segunda y tercera generación. Entonces, precisamente para muchas generaciones que vivieron lo que pasó en los 70 y la dictadura, justamente vienen a percibir todo esto como una especie de segunda parte de una muy mala película, donde comienzan a parecerse bastante los actuales de la policía, del ejército y del Estado, por supuesto. Entonces, sí, coincido con eso y de alguna manera es algo que algunos no se esperaban que actuase el gobierno de esa manera tan cruenta y tan rotunda. Claro. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu impresión acerca de las campañas prácticamente del terror que va tanto de la derecha, también tanto del legislativo con el miedo del cambio de la Constitución, el ejecutivo que también tira como ciertas declaraciones que son
ya dejan de ser desafortunadas para ya sembrar directamente el miedo. ¿Cuál ha sido como lo que más te ha llamado la atención de esas campañas o bien de las noticias? Personalmente creo que si bien hay una reacción que podríamos considerar como esperable dentro de la clase política y en particular del gobierno, con respecto a hacer todo lo posible dentro de lo legítimo y lo no tan legítimo para perpetuar un tipo de modelo, es interesante notar justamente de que lo que estamos viendo también es como un modelo que a todas luces ha fracasado, intenta de manera desesperada permanecer y de alguna manera acomodarse a lo que justamente a lo contrario que está proponiendo la gran mayoría de las movilizaciones sociales y de los movimientos sociales en particular. Entonces a mí me parece por un lado de que es una reacción bastante esperable, incluso esas campañas del terror que tú mencionas, pero por otro lado eso también nos deja, digamos, claridad para entender justamente de que hay una parte no menor, importante, pero no mayoritaria de chilenos que justamente no quiere esos cambios, pero que otra parte mayoritaria y bastante amplia y transversal está justamente por lo contrario. Entonces es justamente interesante ver que lo que se está cuestionando no es solamente a un gobierno de turno, no se está cuestionando incluso cuestiones en particular, sino que se está cuestionando la legitimidad de un modelo socioeconómico, y eso es algo profundísimo, eso es algo que le va a dar mucho tiempo, tengo la impresión, y que justamente el trabajo de los actores sociales, del movimiento social, de gente desde acá, por ejemplo, desde el extranjero, intentamos justamente profundizar y intentar, digamos, aportar de alguna manera con ello, con que efectivamente asumamos de que esto es una transformación profunda a cuestiones de índole económica y sociales. Correcto. ¿Y cuál ha sido como lo que más te ha llamado la atención de todo esto? Por ejemplo, básicamente a mí me llamó la atención la escalada tan rápida que fue, o sea, básicamente teníamos primero fue la evasión masiva del metro, luego fue la gente saliendo a la calle, los cacerolazos, pero de los cacerolazos pasamos a edificios quemados y ya prácticamente luchar con la represión. ¿Cómo vivieron ese proceso ustedes en el exterior? La verdad es que lo vivimos con mucha tensión y también de alguna manera nos sentimos inmediatamente interpelados a ser parte desde la distancia de esa rápida toma de posición, por así llamarlo, de lo que estaba pasando en Chile. Y a mí personalmente, claro, como tú mencionas, hay una cierta sensación de que todo se sucedió de manera muy rápida. En parte sí, pero en parte también no olvidemos que no son solamente unos cuantos meses que permitieron esto, sino que son bastantes años. Entonces me parece que el nombre o uno de los cuantos nombres que hay para definir este momento histórico como el estallido social hace bastante justicia, que justamente lo que estalla son las estructuras sociales de un país a todo orden. Y eso a mí particularmente me llama mucho la atención, ver cómo desde todas las esferas que componen el tejido social hay un estallido, desde gente que estaba politizada, desde gente que estaba trabajando activamente, hasta gente que quizás no estaba en su día a día muy vinculada con cuestiones de índole política. Y eso me parece a nivel muy personal algo muy bonito, de que Chile comienza a autoeducarse cívicamente, las chilenas y los chilenos comenzamos a interesarnos nuevamente por cuestiones de índole cívica, y a mí me conmueve profundamente eso, y creo que justamente eso es algo que llegó para quedarse, y eso es algo que no era muy positiva. No sé si me sorprende, pero sí me insta y nos insta mucho de los que estamos fuera de Chile a estar
siguiendo muy de cerca aquello y hacernos parte también de ese proceso. Claro. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta de que ya no hay como un pie atrás, y tienes razón a lo que dices, que hay como ya todos tenemos un bando, y un bando comprometido, tanto a nivel interno de saber cuál es tu bando, ya es como una parte, y el hecho de educarse y ver qué podemos colaborar. De hecho, era algo que incluso no se veía hace tanto. Yo a veces puedo recordar, por ejemplo, documentales como La Batalla de Chile, donde había cada poblador, cada gente que pillaba ahí en la calle tenía un bando y tenía una opinión acerca de lo que estaba pasando. Eso como que esa nueva conciencia, o bien traer de vuelta una conciencia dormida, es algo que me llama la atención, y algo que ya no creo que haya un paso atrás. Sí, coincido con tu diagnóstico, en parte también porque hay algo que va más allá incluso de la coyuntura política, podríamos decir. Yo lo entiendo como que, justamente a propósito de la pregunta que hacías hace un momento, la percepción, por ejemplo, de las campañas de apruebo, rechazo, o las campañas del terror que tú llamabas, precisamente hay una manera y una gran parte de las ciudadanas y ciudadanos a nivel transversal que entienden de que no se trata tan solo de eso. O sea, lo que va a pasar a fines de abril con este plebiscito de entrada que se llama, es solamente un momento importante, pero un momento de las muchas transformaciones que se tienen que venir y de los muchos hitos, digamos, cívicos y populares que se vienen. Entonces eso me parece que, como tú dices, justamente ya no hay pie atrás en muchas cosas, y por sobre todo es también quizás interesante ver de alguna manera cómo la clase política ha intentado llevar la discusión, o por así llamarlo, la lucha por el discurso público a un plano bastante acotado, que es definir, digamos, la vida cívica política en solamente un plebiscito, o en el apruebo o rechazo de una constitución y el tipo de constitución. Entonces, personalmente, y creo que mucha gente también lo piensa así, el asunto va mucho más allá de ello. Entonces, ojo con eso, de que de alguna manera aquel acuerdo que se firmó en la cocina, como se ha llamado, sí, muchas veces, el acuerdo aquel por la paz, justamente independiente de que es un acuerdo que desde muchos sectores está visto como un acuerdo espurio, es uno de los eventos, digamos, que va a significar las muchas y tantas transformaciones que se vienen. Entonces, justamente, si entendemos que todo se va a dirimir entre el apruebo y el rechazo, creo yo, es de alguna manera entender o creer o seguir el paso al discurso público que está proponiendo la oficialidad, la clase política y la derecha. En ese sentido, creo que el movimiento social y la gente que está participando activamente de las asambleas, los cabildos en todo Chile y en el exterior, la tienen bastante clara, y entienden de que esto es un momento útil, importante, pero que la tarea real viene de las transformaciones posteriores y la participación real que debería darse. Sí, obviamente. Y pensando en lo que dijiste, sí, efectivamente para nosotros fue estado de sitio, militares en la calle, violencia que la veía ahí en 24/7. No sé, el mismo hecho de tener un toque de queda ya era como algo que no habíamos visto, y entre toda esa violencia, entre todo ese desconcierto, efectivamente hicieron un acuerdo en la cocina como a las 4 de la mañana por el tema de la nueva constitución. Igualmente cuando yo lo supe, en este caso, pucha, yo lo vi con harto como recelo, pero al ver que la calle no se paralizó, sentí como un poco de alivio. Ya no era como la gran solución para todo lo que se estaba pidiendo, pero sí era parte esencial de hecho, tirar una constitución que es la constitución de Pinochet ya es como un gran mensaje.
Y en el fondo yo lo tomé así. Sí, es interesante justamente lo que tú dices, las lecturas que se pueden hacer de ese acuerdo, o más bien del momento y el contexto en que se firma ese acuerdo. Porque, como tú dices, por un lado está esta propuesta, que podríamos decir es una propuesta que viene desde la institucionalidad política, con todos los bemoles o independiente de la opinión que uno pueda tener de eso. Es una propuesta, una solución, por así decirlo, que viene desde un lugar político y representativo, y justamente la crítica y la gran apuesta del movimiento social pasa por la participación amplia de todos los actores políticos sociales. Pasa que probablemente esa clase política no entiende que hay otro tipo de maneras de participar activamente y políticamente en una sociedad. Entonces, justamente como lo que tú dices, lo que la calle sigue hablando, la calle sigue movilizándose, las asambleas en diferentes barrios, comunas y ciudades del país y fuera del país no hacen más que sumar en muchos casos, generar discusión, actuar en cuestiones concretas. Entonces es interesante que paralelo a la propuesta oficial, por así llamarla, a la propuesta, digamos, de la clase política, el movimiento social y la gente sigue pensando en formas paralelas y alternativas de pensar la política. Y a nivel personal, creo que justamente en ello se fundamenta y se basa una gran parte de este estallido social. Estamos empezando a pensar lo político como algo diferente, algo que excede y supera las condiciones de representatividad que nos entrega, por ejemplo, la clase política y la vida política que tiene Chile. Entonces eso es muy bonito, porque son procesos históricos sociales que tienen independencia de la legitimidad, digamos, de un parlamento. Entonces eso yo creo que justamente es una de las cosas más emocionantes o más interesantes que se están dando, de que hay una conciencia política, como tú llamabas, la calle que sigue movilizada. Eso es justamente lo que no deja de ser interesante, y desde mi punto de vista esa es la prueba de que hay movimientos sociales y cuestiones de índole políticos sociales que no paran y que van más allá justamente de un plebiscito. Sí. Mauricio, ¿te parece si hacemos una pausa y luego volvemos con el siguiente segmento? Por supuesto. Que nunca quise huir, sentí hervir la sangre, y no hay culpa al despedirse por lo nuestro, por la tierra fértil. Nuestras manos fracturaron, las ideas no se pueden morir. Vimos a nuestra gente partir con el viento.
Volvemos con Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos conversando con Mauricio acerca del Cabildo Berlín. Mauricio, ¿está ahí? Sí, que estoy atentísimo escuchándote. Mauricio, en este segmento quisiera abarcar más que nada acerca del mismo Cabildo, cómo se forma, cuál fue la necesidad que lo impulsó a formar ya el Cabildo Berlín. La verdad es que Cabildo Berlín se forma de alguna manera casi a la par y por los mismos motivos que se han formado todos los cabildos y asambleas dentro de Chile. Viene a ser la expresión de las ganas enormes de participar de alguna manera políticamente y activamente a nivel cívico y ciudadano, y a vincularnos también con lo que estaba pasando en Chile. Entonces es interesante que no tan solo en Berlín, sino que en otras ciudades de Alemania y también en otras ciudades de Europa o de todo el mundo en realidad, comienzan a multiplicarse esta iniciativa o este tipo de iniciativas. Entonces en el caso nuestro, justamente después de octubre, después de mediados de octubre, comenzamos a seguir con mucha atención lo que está pasando en Chile, y casi por una reacción súper, me imagino, súper de la guata, súper emocional, comenzamos a preguntarnos entre gente que ni siquiera mucho de nosotros nos conocíamos los unos con otros, sino que a través de las redes sociales, y comenzamos a decir, bueno, hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer desde acá? Y comenzamos a armar algunas marchas, algunas manifestaciones. En este caso aquí en Berlín hicimos 2 concentraciones que tuvieron una convocatoria que no era común dentro de las convocatorias que solían haber de chilenos. Entonces comenzamos a notar que había una cantidad importante de gente que estaba ávida de este encuentro, de este reencuentro de alguna manera, y ya no llevábamos un mes desde que comenzó el estallido social y ya estábamos organizando una primera convocatoria para hacer un cabildo acá. Y después de esa fecha comenzamos muchos a conocernos unos con otros, unas con otras, y finalmente darnos cuenta de que habemos un grupo bastante amplio que tenemos ganas de trabajar desde acá para principalmente apoyar el movimiento social en Chile. Entonces ya una vez avanzado esas primeras semanas de reconocimiento y de verdad que a un nivel ya un poco más humano, por así decirlo, era y sigue siendo muy bonito el hecho de reencontrarse con compatriotas, con una, digamos, transversalidad etaria, incluso a nivel político también bastante amplia. Entonces eso es lo que, como decía un comienzo, es una especie de reacción bastante emparentada con lo que ha pasado en Chile también, con los cabildos de asamblea que se han formulado. Sí. Y en base a esas discusiones con las mismas reuniones de los cabildos, ¿qué conclusiones han sacado de sus sesiones, por ejemplo? La verdad es que, claro, una pregunta súper compleja de responder en 2 palabras, porque, claro, finalmente son tantas cosas, tantos procesos los que están andando. Entonces, primero, no sé si sería una conclusión aquello, pero sí una cosa que, digamos, sacamos el limpio de eso, es comenzar a trabajar de manera un poco más articulada y, por ejemplo, definirlo, qué es lo que somos, qué estamos haciendo. Y ahí se vuelve súper importante entendernos como una organización autoconvocada, por ejemplo, pluricultural, multiétnica, plurinacional y feminista, y de alguna manera de personas que han nacido, que son residentes en Chile, o que han sido residentes, o que tengan algún tipo de conexión con lo que se conoce como el territorio chileno. Entonces esa amplitud es una conclusión también de darnos cuenta de que somos un grupo de gente que tiene diferentes perfiles de historia de vida y también de intenciones. Entonces eso es una primera conclusión, podríamos decir. Y una segunda conclusión es que se vuelve súper imperioso juntarnos regularmente o cada cierto tiempo para justamente
comenzar a establecer instancias de discusión cívica, de autoeducación cívica, podríamos decir. Entonces ya llevamos alrededor de 6 cabildos que hemos organizado desde la fecha que comenzaron las movilizaciones, y en ese sentido cada cabildo se vuelve importante, interesante, y con mucha asistencia, alrededor de 200 personas en las primeras ocasiones, que eso para el perfil de Berlín es bastante. Y por otro lado podríamos ver una tercera conclusión, que viene a ser como cuál es nuestra tarea, digamos. Y nuestra tarea tiene que ver básicamente con 2 ejes, podríamos decir. Uno, el hacer público y hacer conocido, por así decirlo, en este caso dentro de Berlín o de Alemania, de todo lo que está pasando en Chile. Entonces tenemos una labor súper importante de difusión en la ciudadanía alemana, en la clase política alemana, de lo que está pasando en Chile, y por otro lado una labor de apoyo a las organizaciones sociales y al movimiento social desde acá, desde el extranjero. Entonces esas serían de alguna manera las múltiples conclusiones que hemos sacado de todo lo que está pasando. Por eso te decía que es re difícil, responder en un par de respuestas. Sí. Y con respecto a esto, con respecto al cabildo, ¿cuál sería como lo vinculante de estas conclusiones o bien de las reflexiones con Chile directamente? A ver, claro, la palabra vinculante es una palabra súper llena de matices de alguna manera, porque bien sabemos de que más allá de la pericia jurídica que puede tener ese término, todas las instancias, digamos, que se han levantado, todos los cabildos de asambleas que se han levantado no tienen un carácter vinculante. Esto quiere decir de que no tienen ninguna injerencia específica y concreta en cuestiones jurídicas o en cuestiones, digamos, de índole representativa. Pero por otro lado hay una especie de vinculación, digamos, yo diría simbólica, pero también real, en el sentido de que un cabildo como el nuestro, por ejemplo, se vuelve vinculante en tanto estamos en conexión con los diferentes cabildos a nivel internacional y también con los cabildos que se están llevando a cabo en Chile. Entonces, finalmente, la vinculación que pueda tener, en este caso, el Cabildo de Berlín con el resto de los cabildos, es justamente saber que estamos trabajando a nivel amplio por ejemplo, con unidad social y también con diferentes cabildos y asambleas que se están formando en todo el mundo. Entonces nuestra intención justamente es un punto súper interesante, porque la pregunta de fondo es cómo nosotros podemos participar de este proceso. Y es una pregunta súper compleja, porque eso nos lleva a otro tema, creo yo, el tema de el perfil o cuán desamparados se encuentran los ciudadanas y ciudadanos chilenos en el extranjero. Más que nada como un tema de visualización de sus mismas necesidades de participación. Claro, no tan solo eso, sino que nos damos cuenta, claro, de que tenemos el perfil, y que le pasa a casi toda la gente que emigra de su país de origen, que se mueve una especie de doble valencia, la valencia de por un lado, de que al irte de tu país de origen pierdes una cantidad de derechos cívicos que son importantísimos, y al llegar al país de acogida careces también de muchos de esos derechos. Entonces nos encontramos en una situación súper crítica, y eso yo creo que también empuja bastante a volvernos mucho más activos también, de que queremos justamente, eso es lo bonito también, queremos ser parte de todos los procesos cívicos, sociales, políticos que están transformando Chile en este momento. Y ahí, claro, se vuelve súper importante cómo podemos, digamos, tener peso en una discusión como la que se está dando en Chile. Entonces ahí pasamos a un tema re interesante, que es
digamos, cómo podemos participar cívicamente de lo que está pasando en Chile. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, claro, a sabiendas de que Chile es uno de los países que entrega menos derechos a sus ciudadanos que residen en el extranjero, solamente tenemos derecho al voto en las elecciones presidenciales, y que fue algo que se conquistó hace muy poquito tiempo. Entonces, justamente una de las tareas que se vislumbra y que se está trabajando muchísimo al respecto es cómo podemos, digamos, tener participación real ya en el plebiscito de salida, que se llama, ¿cierto? Porque ahora, sí, por ejemplo, nosotros en el extranjero podemos votar en el próximo plebiscito que se va a llevar a cabo a fines de abril. Eso por un lado, pero luego de esto, ¿qué pasa con nosotros? Ahí hay justamente ahí se cierra la participación de una cantidad no menor de chilenos en el extranjero. Entonces ahí se abre una cantidad de temas que son re interesantes, que por supuesto podemos mencionar ahora. Claro. O sea, parte un tema de la visualización de sus propias necesidades como chilenos en el extranjero, y también esa necesidad tanto de visualización como también de participación, ¿cierto? Exacto, de todas maneras. La visualización, como tú bien señalas, tiene que ver ya de alguna manera saber que algo muy concreto, o sea, las organizaciones y movimientos sociales que están en Chile necesitan también, claro, saber de que desde afuera, desde el extranjero, estamos con ellos, estamos apoyándolos y estamos haciendo hartas cosas para que sucedan, digamos, las transformaciones sociales a las que todos estamos esperando. Pero por otro lado, justamente como tú bien señalas, hay una necesidad de participación en diferentes planos, y uno de esos temas que se abre por sobre todo es justamente cómo podemos nosotros, chilenos residentes en el extranjero, participar de manera más democrática de la vida cívica y política de nuestro país de origen. Entonces, justamente el próximo paso, y por lo que se está trabajando bastante, es la fomentación y exigencia de la creación de un nuevo distrito. Justamente el distrito 29 sería, si mal no me equivoco, y ese distrito sería un distrito de extranjero que nos permita tener votos y representantes para que puedan defender los intereses de los connacionales en el exterior. Y eso es algo que quizás, claro, en nuestra vida cívica tan precaria y pauperizada que hemos vivido en estos últimos 30 años, pero los distritos en el extranjero no son ninguna novedad. Países tan disímiles como Italia, Colombia, España, cuentan con esa modalidad. Entonces, de alguna manera, lo que se está exigiendo del extranjero no es algo que esté, no sé, casi una novela ciencia ficción. Son cuestiones bastante concretas, y justamente lo que el Estado chileno le debería garantizar a sus ciudadanos en el extranjero. Al comienzo de esta entrevista justamente hablábamos de los derechos humanos. Bueno, justamente los derechos a participación entre las instancias públicas es algo que le niega a los chilenas y chilenos residentes del extranjero, y ahora hay un tema no menor. Entonces, sin ir más lejos, claro, la misma constitución o convención constituyente que una de las modalidades que se está proponiendo en este plebiscito pasa por alto aquello. Entonces ahí hay bastantes cosas que se podrían trabajar después del plebiscito, justamente. Claro, y de hecho la misma Constitución establece en sus derechos y deberes también cómo participar y cómo son las vías para participar en política igualmente, tanto en cargos públicos como también la misma calle, por decirlo así. Exacto. Sí, de alguna manera, claro, nos damos cuenta que nos encontramos en una situación de desamparo absoluto, y no está hablando tan solo de nosotras y nosotros residentes en el extranjero. O sea, nosotras y nosotros, chilenos y chilenos, somos ciudadanos absolutamente desamparados de manera representativa y cívica por parte del Estado.
Entonces, justamente lo que se ha revelado en todo este tiempo, en todos estos ya 4 meses de estallido social, es justamente el estado precario en que nos encontramos. Y las grandes tareas son justamente a restituir y modificar esos niveles de representación y participación política que son bastante paupérrimos, según mi entender. Entonces, claro, nuestra tarea o nuestra, digamos, visión desde Cabildo, Berlín, o incluso de manera más amplia desde chilenos en el extranjero, pasa por esos lados también, por garantizar una participación también de nosotros en esos procesos que son de suma importancia. Perfecto. ¿Te parece si hacemos una segunda pausa musical para pasar al último segmento del programa? Me parece muy bien.
volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos conversando con Mauricio, parte del Cabildo Berlín. Y para finalizar este segmento, Mauricio, quisiera consultarte lo siguiente. ¿Cómo ves cómo ves el final de todas estas manifestaciones, tanto en la calle, tanto en los cabildos, el mismo plebiscito? ¿Cuál sería, qué es lo que vislumbra en el futuro de Chile después de todo este movimiento social? A ver, a mí me parece que esto va para largo, primero que todo. Como conversábamos hace un momento, claro, este hito del plebiscito y de la decisión por una constitución o no, por una nueva constitución o no, es solamente un aspecto de todo lo que está pasando, de todo lo que se vive. Entonces, en primer lugar, claro, esto se viene para largo, creo yo, o las cosas que están pasando se dan para largo, porque justamente es tanto lo que tiene que modificarse, es tanto lo que se tiene que cambiar a nivel cívico, jurídico, político, representativo, que justamente esto ya es algo que llegó para quedarse primero que todo, algo que va a tener largo aliento. Y justamente las movilizaciones y las manifestaciones creo que se hacen súper imperiosas, porque es la manera que históricamente ha tenido el pueblo chileno de transformar y de modificar cuestiones de índole política, sabiendo de que la historia de Chile es una historia llena de abusos en muchos aspectos, y si hablamos mucho más al fondo, todo lo que tiene que ver con justamente la creación del Estado-Nación chileno, un Estado tremendamente violento que se instala por sobre las comunidades originarias, por sobre todo, y que edifica su destino político en base a ciertas élites. Entonces justamente están en juego muchas cosas, creo yo, y las manifestaciones se vuelven tan importantes y necesarias porque son las únicas, a mi entender, que pueden llevar adelante las transformaciones que se están exigiendo. Y sí, yo creo que de alguna manera también hay preocupación por un lado, se mira también con atención el hecho de cómo justamente está reaccionando el gobierno, y eso es algo absolutamente importante y no menor, porque también hablamos en un momento de la violencia policial, de la violencia militar, justamente en esos buenísimos días de estado de sitio, pero digamos también hablar de la violencia estatal, y creo que eso es justamente lo más preocupante de todo esto. Yo creo que no se trata de un par de carabineros que digamos cometieron exabruptos, sino que es un Estado, el propio Estado, el que está violentando a sus ciudadanos, y eso es súper preocupante. Y yo también, con respecto a la visión a futuro de lo que se viene, hay que estar súper atento, porque la historia nos enseña muchas veces de que el Estado y las clases, digamos, dominantes no quieren ser un ápice de sus privilegios, y van a seguir haciendo todo lo posible para que eso no se suceda. Entonces yo veo también con bastante atención y preocupación cómo pueden reaccionar ellos. Entonces la unidad probablemente del movimiento social va a ser súper importante, la unidad de todas y todos quienes estamos de alguna manera aportar como un granito de arena para que esto se suceda de la manera más amplia y justa. Pero claro, hay justamente una apuesta a que las manifestaciones se sigan, de que marzo, desde muchas lecturas, se está diciendo que ya se viene un mes súper interesante e intenso, y no tan solo marzo, sino que abril, mayo, y creo que todo el 2020 va a estar lleno de manifestaciones interesantes, puntos importantes, y ojalá que justamente las cosas se sucedan y que el movimiento social vaya cada vez fortaleciéndose, y justamente desde la calle exigiendo participación real de todos los entes, digamos, que componen la sociedad. Sí, de hecho.
Y retomando un punto que trataste, el tema de la violencia policial, yo pienso que una de las cosas que va a marcar tal vez en un futuro va a ser los mutilados, la gente que quedó mutilada, las pérdidas visuales. Esa es una marca que no se va a quedar con nosotros como generaciones. Si habíamos superado en parte con no sé, tal vez con reparación económica o bien reconocimiento, incluso penas de cárcel para los violadores de derechos humanos, es como si estuviéramos repitiendo la historia para muchas generaciones más. Sí, yo comparto absolutamente tu descripción. Es algo que, claro, a nivel histórico tenemos muertos y mutilados. Es una cosa súper grave, tan grave así que claro, que incluso hasta el día de hoy el Estado de Chile no se hace cargo de ellos. Ayer, precisamente, ayer domingo, 1 de marzo, nos estuvo visitando aquí en Berlín Matías Orellana, uno de los más de 400 mutilados, y que fue herido en su ojo derecho y lo perdió su ojo, y está de visita en Europa, está haciendo diferentes tipos de actividades. Estuvo en la ONU, en Ginebra, y pasó aquí en Berlín, donde realizamos un conversatorio, una charla con él, y más allá de lo impresionante y conmovedor de su propia biografía y su propio, digamos, testimonio, él lo que nos contaba era justamente de que el Estado chileno no se está haciendo cargo justamente de los mutilados a nivel reparatorio, a nivel, digamos, de protección social. Imagínate que, claro, como la salud sabemos cómo funciona en Chile, todo pasa por un asunto económico finalmente, y uno de los mutilados se puede hacer cargo justamente de una reparación que ni siquiera tiene que ver solamente con lo físico, con la salud, sino que tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones laborales. O sea, muchos de ellos van a tener que reinventar sus vidas para poder volver a ser parte de la sociedad. Entonces, claro, súper fuerte eso, y como a ti ya hablábamos ayer en la charla esta, de que justamente esa es una de las cosas, una de las tareas también tan importantes, de que es el Estado chileno, es la violencia estatal la que está llevando a cabo esto, y es el Estado chileno, además, quien no se hace cargo de sus propias víctimas. Entonces, claro, es un escándalo enorme, y desde el extranjero estamos justamente apoyando y trabajando para que aquello no quede impune. Felizmente hace un poquito se logró interponer el primer recurso contra el gobierno de Piñera en la Corte Penal Internacional de La Haya, y eso es una oportunidad muy interesante para que el gobierno chileno sea requerido por la justicia internacional. Aquello, me imagino, yo no soy experto en el tema, pero aquello tarda, por supuesto, pero justamente la atención se pone en basarse en que las actuaciones del Estado chileno, según los informes, la cantidad de informes que se han llevado a cabo de manera independiente, dicen claramente de manera fuerte de que Chile y el gobierno chileno y el Estado chileno está violando los derechos humanos. Y bueno, claro, contaba justamente de que donde menos encontró apoyo fue justamente la instancia oficial del gobierno de Chile. El embajador no le quería ver en Suiza, en fin, cosas que te darás cuenta de que justamente hacen que uno con más fuerza y con más convicción, digamos, apuesta a eso, justamente a hacer, digamos, este movimiento y este estallido social, digamos, que fortalecerlo desde todas las áreas, desde el extranjero y también en Chile, para que las cosas se sucedan en la dirección de la justicia y la dignidad. Claro. De hecho, estaba pensando incluso la dignidad, que es un tema que ha vuelto a ser tema prácticamente, que la dignidad en la salud, la dignidad en las pensiones, en la educación, que una de las consignas es que hasta que la dignidad se haga costumbre.
¿Cómo llegamos en estos meses, cómo llegamos a esa conclusión, a esa demanda? Y eso, que la dignidad se haga costumbre, tiene que ser como algo que no era necesario pedirlo porque era tan obvio. Exacto. Sí, yo lo veo así también, como tú dices, como ya en muchas instancias se ha señalado, no puede haber paz sin justicia social. Y no hay justicia social en Chile porque no hay dignidad en muchos aspectos de la sociedad chilena. Y dignidad, estamos hablando justamente de los elementos más mínimos y básicos que necesita una persona para vivir en paz, justamente. Salud, educación, y lo interesante, y otras cosas más, por supuesto, pero lo interesante es que, de alguna manera, y lo potente de lo que está pasando, creo yo, es que todos los relatos, digamos, de demandas que hace un tiempo atrás, digamos, estaban orbitando unas lejanas de otras, se confluyen y coinciden en una sola demanda finalmente, y dentro de ella pasa por entender de que hay una legitimidad, hay una legalidad, digamos, constitucional de que no permite eso, justamente, de que hay algo así como una estructura político-jurídica que no permite eso y que se hace imperioso modificarla. Entonces, por eso yo entiendo de que lo que se viene en el plebiscito próximo es de suma importancia, pero tanto más importante que eso son toda la presión y todas las luchas de verdadera representatividad que propone el movimiento social. Entonces, claro, hasta el tema también, por supuesto, de quiénes van a ser los representantes, digamos, para esa futura convención constituyente, y eso ya es un tema también súper complejo porque hay mucha desconfianza también de lo que pueda pasar ahí. Sí, de hecho. Pero, ¿sabes? Ya como lo habíamos conversado, no hay un paso atrás. La sociedad chilena cambió y cambió para siempre. Incluso la misma violencia también nos cambió para siempre. Y nada, yo pienso que ahora solamente no queda solamente quedar de espectador de los cambios, sino que se nos devolvió la mano que nosotros también podemos ser ejes de los cambios y artífices de los mismos, y eso, ya con ese poder, ya no hay un paso atrás. Exactamente, sí, finalmente yo creo que como tú bien señalas, no hay un paso atrás. Hay muchas cosas que se han ganado, hay una convicción potentísima, creo yo, que se ha ganado, que tiene que ver con cómo yo me siento parte también de esto, lo transversal también que sustenta todas las iniciativas cívicas, sociales, cabildares o asambleísticas que se están dando en todas partes, y eso no se pierde, yo estoy también con esa confianza. Y justamente por lo mismo el trabajo que queda es enorme, es largo, y creo que tiene que ser así también, porque justamente lo que tenemos que modificar, claro, muchos hablan también de una revolución en la conciencia, ¿cierto? Sí. Se ha mencionado en muchas ocasiones de que, claro, hay algo que cambió. Efectivamente estuve yo durante enero y parte de febrero en Chile visitando, por supuesto, a familias y amigos, y efectivamente se percibe esa especie de cambio de conciencia en muchas cosas, pero claro, ese cambio de conciencia tiene que concretizarse, tiene que, digamos, direccionar a cuestiones un poco más concretas que tienen que ver cómo nosotros edificamos, digamos, la vida cívica nuestra y que nos proteja, digamos, la estructura del país para ello. Entonces, justamente constitución que tenemos, una constitución tremendamente legítima por donde se le mire, independiente de los contenidos que pueda tener la misma, una constitución, por supuesto, para nada democrática. Es una constitución que restringe justamente lo que una de las premisas más importantes de este movimiento social, restringe la participación amplia de todos los actores sociales de la sociedad. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, decimos,
mira, parece que lleva un buen tiempo en que esto siempre ha sido así y no debería ser así. Y eso, como tú dices, creo que ese darse cuenta, esa especie de epifanía que ha tenido todo Chile, decirse la verdad es que si no se hacen las cosas no deberían ser así, tenemos que como explicarlo. Aquello es bastante transversal y yo me inclinaría a pensar justamente eso, de que se vienen largos batallas y largos procesos, digamos, de transformación y de modificación profunda de justamente esa estructura que tiene Chile. Y para complementar aquello, creo que eso no tan solo pasa en Chile, es algo a nivel global. Lo vemos justamente también en Colombia, lo vemos también en el Medio Oriente, lo vemos también en diferentes lugares, en Europa también, en el mismo sentido de que justamente obedece a un sistema socioeconómico, político, que está colapsando, que está destruyendo el planeta en algunos sentidos, y que la ciudadanía se está movilizando justamente a decir, ¿sabes qué? Esto no va por ahí, tenemos que modificarlo de manera drástica y urgente. Entonces, para digamos, complementar aquello, es una imagen a nivel global que se emparenta bastante con lo que pasa en Chile. Sí, de todas maneras. Para finalizar el programa, yo quiero hacerles a todos una invitación a visitar www.plazaitaliapabajo.cl. Pueden escuchar nuestros podcasts, incluso y también nuestro programa de humor que se llama Buenos Ciudadanos. Y para finalizar el programa, quisiera invitarte a ti, Mauricio, para que presente el último tema musical de la jornada. Muchas gracias, David. Antes de pedirme, quisiera agradecer tu invitación y el espacio que das para justamente conversar de manera amplia y con calma y tiempo cuestiones como esta, y por sobre todo agradecer también el interés tuyo y de ustedes para escuchar digamos lo que opinamos los chilenos residentes en el extranjero. Nada, alguna canción que creo que me gusta mucho y creo que tiene bastante que ver con el momento que estamos viviendo. Se me viene a la mente Chico Buarque, ese maravilloso cantautor brasileño, y su canción se llama A pesar de você, a pesar de usted, justamente. Y sí, en alguna parte de la canción creo que dice algo así que, claro, que todo ese amor reprimido, digamos, que está dando vueltas, que a pesar de todas estas cosas que están pasando va a ser otro día y vendrán tiempos mejores de alguna manera. Así que nada, esa canción dejaría. Perfecto. Nos despedimos. Muchas gracias, Mauricio, por darte el tiempo de participar con nosotros, y nada, nos quedamos con el tema. Hasta luego. Hasta luego.